Pero muy buenos días. Le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3 versículos 1 al 6 dice la palabra del Señor: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios añada bendición a su santa palabra. A través de este texto se nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. La iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que habían sido en algún momento de su historia. Pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. El ser humano, en su mayoría de los casos, vive extrañando el pasado. Cuando éste fue bueno, no quieren separarse de él. Y en el caso de que haya sido un pasado difícil o malo, viven siempre con el pensamiento de que siempre será así y viven con temores. Pero ambos extremos son malos, mi estimado oyente, pues los propósitos de Dios cada día son nuevos en su misericordia, y los pensamientos de Él hacia nosotros son de bien y no de mal. Y si no logramos salir de los límites que formamos en nuestra vida a causa de la añoranza del pasado, bueno o malo, hacemos perder, no recibimos la bendición que Dios tiene para nosotros. Y de esta manera hacemos perder nuestro futuro. Bien dicho lo que escribió Francisco Palafox: si Dios no hubiera borrado mi pasado, seguramente yo sí hubiera borrado mi futuro. Enfrentarse al futuro con métodos del pasado es perder el gozo del presente. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Versículo 1c. Dios es sincero en decir las cosas, aunque parezca fuerte. Es una forma de mostrar su autoridad sobre las personas. Y como parte de su carácter le reconocemos como el dueño absoluto de nuestras vidas. Claro está, mi estimado oyente, que a veces no le damos la importancia y hacemos lo que egoístamente queremos hacer. Pensemos en algunos posibles síntomas de una iglesia o un creyente moribundo espiritualmente. Estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales nuestras y de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Tener más interés, mi estimado oyente, por las cosas materiales que en las espirituales. Estar más atento a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice. Hacer más énfasis, mi estimado oyente, también en la denominación en que la palabra de Dios, eh, perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Y varias ilustraciones que describen bien el estado de la iglesia en Sardis. Eran como un museo de animales disecados. Usando la expresión que el Señor aplicó a los judíos de su tiempo, eran sepulcros blanqueados, mi estimado oyente, flores artificiales sin olor. Mi estimado oyente, estamos llamados al arrepentimiento.
El Señor comienza con una exhortación a ser vigilante. El término se refiere a la acción de estar alerta y prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor. También se refiere a la responsabilidad de cuidar y proteger a las personas y cosas que se nos han encomendado. Y es verdad, pero principalmente también cuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y no menguar, mi estimado oyente. Por el contrario, cada día tener un encuentro con Jesús. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que las que cualquier ciudad pueda levantar. Pero esto no nos debe llevar a la relajación o al descuido en nuestra vida espiritual, sino estar prevenidos constantemente, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento, mi estimado oyente, por donde menos lo esperamos. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. Y el apóstol Pedro exhortaba en este sentido a los creyentes. Entonces, por ejemplo, primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de languidecer por completo en medio de ese ambiente asfixiante. En esa situación no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente. Debían empezar a evaluar correctamente la situación desde la perspectiva que el Señor les estaba dando, mi estimado oyente. Después tendrían que confrontar el pecado y el error e influir con su ejemplo y palabra en la comunidad, mi estimado oyente. Y en Sardi la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. No habían perseverado en desarrollarse espiritualmente, se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Y al fin y al cabo, lo que de verdad importa en una iglesia no es si los cultos de los domingos se llenan y discurren de una forma animada, sino si cada creyente está avanzando hacia la madurez espiritual, pareciéndose cada vez más al modelo que tenemos en Cristo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El crecimiento de un cristiano hacia la madurez en Cristo es el aumento gradual y consistente en la sabiduría de Dios y de su voluntad, en fe, en amor, en la devoción hacia Dios, mi estimado oyente, y en su consagración a las responsabilidades de una vida modelada en imitación de Cristo. Mi estimado oyente, la madurez espiritual se logra a través de parecernos cada vez más a Jesucristo. Después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser más maduro espiritualmente, con la intención de crecer en Jesús, de tener un contacto con Jesús diariamente, de tener intimidad con Jesús, mi estimado oyente. Y según el apóstol Pablo, es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. Y en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice, hablando de pleno conocimiento de Cristo, Pablo le dice a sus lectores, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y al igual que Pablo, mi estimado oyente, hemos de proseguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de Dios en Cristo. Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. Está buscando evidencias de nuestra lealtad y amor hacia Él, mi estimado oyente. Y el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y les habían llevado a su conversión. Era imprescindible, mi estimado oyente, que lo guardaran en sus corazones
y lo practicaran en sus vidas. Pero también es pertinente en el presente siglo que podamos también tener presente la palabra de Dios, mi estimado oyente, guardarla en nuestros corazones y practicarla cada día, mi estimado oyente. Y aunque la iglesia tenía reputación de estar viva en realidad, solo un pequeño número de sus miembros lo estaban. Ellos formaban el remanente fiel. Y este es un concepto que una y otra vez se repite en la Biblia. Solo 8 personas se salvaron en el diluvio. Solo 2 llegaron a poseerla. De los 5.000, se enviaron 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida, pero solo 2 llegaron a poseerla, mi estimado oyente. De los 5.000 que comieron del milagro de multiplicación de panes y peces que hizo Jesús, solo 12 se quedaron con él cuando los demás lo abandonaron. Este remanente fiel eran los que no han manchado sus vestiduras. En el Antiguo Testamento, si alguien tocaba un cuerpo muerto, la persona quedaba contaminada o manchada. Hay muchas formas de contaminarse con los muertos. Aquí debemos entenderlo como una figura para expresar que se habían contaminado con el paganismo de su cultura y se habían extraviado siguiendo doctrinas o prácticas que desagradan al Señor. No olvidemos, mi estimado oyente, que es fácil contaminarse espiritualmente cuando entramos en comunión con el mundo, y esto no le agrada al Señor. Luego añade que tendrán vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras blancas sugieren la pureza y la santidad que produce la justificación de los pecados por medio de la obra de la cruz. Y dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor sigue hablando del remanente fiel, aquellos verdaderos creyentes que estaban dentro de la iglesia en Sardis. Ahora se les describe como vencedores, y a ellos el Señor les promete que los vestiría con vestiduras blancas. Aquí vemos con mayor claridad lo que decíamos más arriba, que esas vestiduras no son dadas por el Señor y que no las conseguimos por nuestros propios méritos. Aquí las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da a los creyentes juntamente con Él. Cuando el Señor se presente en este mundo para juzgarlo, vendrá rodeado de los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, para disfrutar juntamente con Él en su victoria. Apocalipsis 19, 14, 15, mi estimado oyente. Y yo te animo, mi estimado oyente, para que puedas ir a la presencia del Señor. Recuerda que Él te ha dado tu palabra, su palabra, que has escuchado su palabra a través de la Biblia, a través de algún mensaje. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo y arrepiéntete, mi estimado oyente. Entonces no vuelvas atrás. Vuelve a los caminos del Señor. Ve a los brazos de Papá Dios, que Él emocionado estará de recibirte, de abrazarte y decirte por nombre propio: hijo mío o hija mía, yo te he amado desde antes de la formación del mundo. Desde que estabas en el vientre de tu madre, yo pensaba en ti. Oh, qué lindo es poder estar descansando en los brazos de Papá Dios, mi estimado oyente. Permíteme orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta maravillosa mañana que nos regalas, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor de señores. Eres nuestro Padre celestial, que nos ayudas en momentos de crisis. Nos bendices, nos guías por el camino por el cual debemos caminar, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos ser hombres y mujeres consagrados a ti, Señor, con vestiduras blancas, Señor. Y en esta mañana nos arrepentimos de todo pecado y de toda maldad. Y te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor, que nos abraces, Señor, que nos perdones de todo mal y toda cosa que hemos hecho en el pasado, Señor, pero que no nos quedemos
pasado, Señor, porque como dice tu palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron en el nombre de Jesús. Proclamamos tu señorío sobre nosotros. Gracias, gracias porque has hecho nuevas criaturas a nuestra vida, Señor. Nos has hecho nuevas criaturas, Padre. Te alabo, Señor. Oro por aquellos oyentes, Señor, que quizás están desanimados, están angustiados, quizás no quieren buscar tu rostro, Señor, pero toca sus corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna hoy. Que Dios te continúe bendiciendo. Y no olvides visitarnos en nuestro canal de YouTube por el devocional en su presencia por el pastor José Antonio Celis. Y mañana miércoles, oración 4 a 5 de la mañana. Que Dios te continúe bendiciendo.